¿Cómo están mis queridos hermanos, amigos, familia? ¿Cómo están? Que Dios me los bendiga. Qué gusto, qué alegría poderlos saludar nuevamente en este día maravilloso, en este dominguito. Espero que se estén pasando bien, que estén contentos, que estén gozosos. Es de gran gozo para mí pues saludarlos y desearles una gran bendición, sobre todo para el inicio de semana, que ya comenzamos mañana, ¿no? Con las labores, con el trabajo. Bueno, pues que Dios nos ayude, ¿verdad? Que nos acompañe a todos en lo que tengamos que hacer, donde tengamos que ir. Y bueno, pues estoy muy contento por estar aquí con ustedes. Espero que me estén viendo bien, que se esté escuchando bien en este día tan especial que Dios ha hecho para nosotros. Bueno, pues es el día que hizo el Señor para que nos gocemos en Él. Y pues vamos a estudiar un poco la palabra, ¿les parece? Vamos a analizar un poco de la Biblia, vamos a tratar de aplicarla a nuestra vida, vamos a mantener un momento especial con el Señor, ¿no? Con su palabra. Y me gustaría que me acompañaran en sus Biblias, o bueno, si la tienen en el teléfono, me están viendo en el teléfono, pues entonces solamente escuchen, ¿no? Lo que voy a leer, que está en Josué capítulo 24, versos del 15 al 25. Dice así: y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. Padre, gracias por esta palabra. Permítenos poderla recibir, poderla tener en nuestro corazón, poderla atesorar, poderla disfrutar, y que cada uno conforme a su necesidad sea ministrado en este día. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Tú estás en todas partes y en todo tiempo. En el momento en que tu pueblo o cualquier hermano o amigo vea este video, que en ese momento tu presencia comience a cambiar su realidad, que comience a cambiar, Señor, cosas dentro de él, conforme escuche la palabra, pueda recibir el mensaje que tienes para su vida. Declaro tu bendición en todo lo que hagamos, y que toda la gloria y la honra y la alabanza sean todo para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, mis hermanos, pues aquí estamos, ¿no? Con esta bonita palabra del Señor. Una historia muy interesante. Cuando yo la leí, me imaginé a Josué, pues un hombre ya anciano. De hecho, este fue su último discurso antes de morir. Él dejó muy en claro una situación, como dice el versículo 15. Si a ustedes les parece si les parece mal servir al Señor, entonces escojan a quién van a servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estaban en Egipto, o a los dioses de los amorreos o de las ciudades en las que estamos habitando ahora, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces Josué, al final de su vida, lo vemos como un hombre
decepcionado ciertamente de la iglesia o de la congregación o del pueblo que él estaba liderando. Un hombre que les dice, yo ya estoy a punto de irme y quiero decirles que estamos en esta situación ya todos aquí y quiero que elijan, porque la vida es de elecciones, la vida se compone de decisiones y de elecciones, de tomar un camino o tomar otro. Y ahorita estamos en este momento, tenemos que elegir si queremos servir al Señor o bien vamos a servir a la herencia que nos dejaron nuestros padres, una mala herencia obviamente, se está refiriendo no a la herencia buena que nos han dejado nuestros padres, pero hay una herencia que posiblemente es mala y esa herencia o esa enseñanza está ahí en nuestro corazón. Y entonces Josué les dice, ustedes tienen que decidirse hoy a quién van a servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres o a los dioses de las ciudades donde estamos habitando. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y entonces, sorprendentemente, y digo sorprendentemente porque una vez que Josué le dice esto al pueblo, como ya un poco cansado, como diciendo, he estado batallando con ustedes, hemos estado caminando 40 años, y ustedes no se componen, no parece que dan un paso adelante, dos hacia atrás. Entonces, decídanse qué hacer, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y entonces, hermanos, la respuesta es muy sorprendente porque dice el verso 16, entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Fíjese la respuesta del pueblo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. El que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó, dicen la congregación le responde esto a Josué, y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios. Oiga, con esta respuesta cualquier pastor, cualquier líder debería levantar los brazos al cielo y decir, gracias Señor, gloria a Dios, porque la gente está entendiendo. Sin embargo, la reacción de Josué es muy sorpresiva. De veras, yo cuando leí esta historia dije, ¿cómo es posible que Josué diga eso después de esta gran declaración que el pueblo le está haciendo? Porque él está estableciendo un punto, está diciendo, ok, he estado con ustedes tantos años siendo su líder y no han cambiado, pero yo ahora les digo, tomen la decisión, ¿quieren servir a Dios o no lo quieren servir? Si lo van a servir, háganlo. O si no lo van a servir, entonces sirvan a los dioses que sirvieron sus padres o a los dioses de las tierras donde habitamos. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y entonces el pueblo le dice, nunca tal acontezca que dejemos de servir a Jehová. Y es una respuesta que a cualquier líder, a cualquier pastor, a cualquier creyente que le está predicando a una persona dura de corazón, es una respuesta que a cualquiera de nosotros nos haría decir un gloria a Dios, un aleluya, qué bueno, lo felicito mi hermano que esté tomando esa decisión. Pero Josué no. Josué en el versículo 19 dice, entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová porque Él es Dios santo y Dios celoso, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Entonces aquí el asunto, la palabra clave de todo este asunto es la palabra servir. Servir al Señor, servir a Jehová. No podrán servir al Señor, dice así Josué, no podrán servir a Jehová porque Él es Dios santo y Dios celoso y no va a sufrir, no va a soportar, en otras palabras, sus rebeliones y sus pecados. Aquí estamos viendo la respuesta de un líder, de un pastor, de un hombre de Dios que conoce al pueblo, que sabe lo que hay en el pueblo, que quizás no era la primera y quizás no era la última vez que el pueblo iba a decir al unísono, sí, vamos a servir al Señor. Y en la primera de cambio fallaban a su promesa. Algo tuvo que haber sustentado la actitud de Josué. Queremos servir al Señor, dice Josué. Yo y mi casa serviremos al Señor. ¿A quién van a servir ustedes? Elijan, ¿a quién? ¿A quién van a servir? ¿Van a servir a los dioses a los cuales sirvieron sus padres? ¿Van a servir a los dioses que están aquí en esta tierra donde estamos viviendo?
Decídanse a quién van a servir, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y ahí es donde entra el pueblo diciendo, no, ¿qué te pasa? Nosotros vamos a servir a Jehová. Y entonces Josué les dice sorprendentemente, no se engañen. Ustedes no van a servir al Señor. ¿Por qué? Porque están llenos de rebeliones y de pecados. Pero bueno, hermanos, podríamos, si paramos aquí en este punto, todos podríamos decir, bueno, es cierto, en algún momento dado todos podemos tener cierta rebelión y tener un cierto pecado, porque obviamente la Biblia dice que todos hemos pecado. Y entonces eso pudiera quizás detenernos un poco a la pregunta de entonces yo no puedo servir a Dios. ¿Será que no podré servir al Señor? Y de eso quiero hablarle hoy. Quiero hablarle de la obligación que tenemos como creyentes de servir al Señor y lo que significa servir a Dios, servir a Jehová. ¿Qué significa servir a Jehová? Porque aquí está un Josué diciendo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Decídanse a quién van a servir. Díganme a quién van a servir. ¿Qué importa que si se hacen a un lado o se hacen al otro? Yo voy derecho, pero decídanse ustedes. Y ellos dicen, no, sí, queremos ir contigo, queremos ir derecho. Y entonces él dice, no se engañen. Hay mucho pecado y mucha maldad. Pero no solamente era el pecado y la maldad del pueblo el que estaba separando al pueblo de Dios, pero quizás una mala concepción de lo que significa servir al Señor. ¿Qué significa servir al Señor? Servir a Dios no es una promesa de Él para con nosotros, sino una promesa de nosotros para con Él. Servir a Dios es la promesa que hemos hecho cada creyente al momento de comprometernos con Dios, de servirlo. Ahora la pregunta es, ¿lo está usted sirviendo? Y usted dirá, hermano, pero es que yo no soy un gran predicador, pues es que yo la verdad no tengo ningún liderazgo. Pues pastor, yo quería servir en una iglesia, quería llevar a la gente a que se sentara, quería acomodar a esto, o quería dar una clase, y no me dejaron, no me permitieron, y eso amargó mi corazón, y yo ya no estoy sirviendo al Señor. Pero ¿quién le dijo a usted que servir al Señor es solamente predicar o acomodar personas o hablarle el evangelio a alguien? Hay muchas formas de servir al Señor. Y vamos a tratar de entender cuando menos 4 en esta tarde, si usted me permite unos minutos de su tiempo. El significado de la palabra servir, en hebreo es trabajar, esclavizar, adorar, cultivar. Fíjese, eso significa servir. Es el concepto amplio de la palabra servir en el Antiguo Testamento. Se podía usar para hablar de trabajo, para hablar de un esclavo, para hablar de un adorador o para hablar de un agricultor, de alguien que cultivaba. Por eso es que le decimos, ¿a qué horas va a ser el servicio? ¿Verdad que decimos? ¿A qué horas va a ser el servicio? ¿Por qué le decimos servicio si venimos a adorar a Dios? Bueno, porque eso es servir, adorar es servir al Señor también. Y esto abre un abanico grande para toda la iglesia, para que todos tengamos en cuenta, mis amados hermanos, que todos tenemos la gran bendición de poder servir al Señor. Que a todos nos ha sido dado esa bendición, esa oportunidad. Y que si no la aprovechamos, entonces no podemos culpar a nadie más que a nosotros mismos de no haberlo hecho. Porque vuelvo otra vez a decir, quizás alguno de aquí, de los que me están oyendo o de los que me van a oír, está diciendo, yo sí quería predicar una misión, pero el pastor nunca me apoyó, yo por eso mejor me fui a otra iglesia, o yo por eso me aparté de Dios, o por eso, que sería muchísimo peor, ¿no? Pues hay situaciones que pasan en la vida y yo digo, no, por favor, no deje al Señor, no deje a la iglesia. Hay muchas maneras de servir, pero tenemos que entrar adentro de nuestro corazón para investigar cuál es la razón por la que estamos sirviendo. ¿Qué es lo que nos motiva a servir a Dios? ¿Queremos ser reconocidos por nuestro servicio? ¿Queremos simplemente que las personas vean que estamos haciendo algo por Él? ¿Queremos llenar un hueco, un vacío que hay dentro de nuestro corazón de querernos sentir útiles? Si esas son las razones, son equivocadas, mis amados hermanos. La única razón por la cual debemos servir a Dios es para agradarlo a Él, nada más. Y vamos a hacer todo lo posible por servirlo. Y si una área se cierra, si hay una área y se cierra la puerta, habrá otra área donde se puede abrir. Pero quizás hay áreas así, mire, como escalones. Y nosotros queremos empezar en el tercero o cuarto, cuando pues a veces es necesario empezar desde el primero. Algunos quizás empiezan desde el tercero o cuarto. Gloria a Dios, porque cada uno de nosotros es distinto. Cada quien tiene distinto llamado, cada quien es distinto delante de la presencia de Dios. No distinto que Él discrimine, no me malentienda.
sino que cada uno somos distintos en nuestra forma de tratar con Él. Nuestro corazón, nuestra mente, nuestro carácter, quiénes somos, todos somos distintos. Por eso es que la Biblia nos dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque así como son los dedos de la mano, así somos todos. Pertenecemos al mismo cuerpo, pero somos distintos unos de otros. Bueno, entonces usted quiere servir al Señor, puede hacerlo fácilmente. Puede y debe hacerlo, es nuestra responsabilidad hacerlo. Pero siempre el enemigo de nuestras almas va a tratar de engañarnos, ¿no? Y a decir, no, es que tú deberías de estar en ese lugar. No, tú deberías de estar diciendo ese mensaje. O no, tú lo harías mucho mejor. Debemos de estar muy cuidadosos de que el ego no interfiera entre el plan de Dios y nosotros. Que nuestro ego no interfiera entre lo que Dios quiere hacer por medio de nuestras vidas. Que sepamos que simplemente somos instrumentos y que somos vasos de barro, que guardamos un tesoro para que la gloria sea de Dios solamente. Entonces, si queremos servir a Dios, no hay excusas para hacerlo. Vuelvo a decir, 4 significados tiene la palabra servir en la Biblia. Trabajar, esclavizar, adorar, cultivar. Apréndaselo, trabajar, esclavizar. Quizás a muchos no les va a gustar ese concepto. Adorar y cultivar. 4 maneras de poder servir al Señor. 4 formas en las que nosotros debemos de servir al Señor. La mejor enseñanza que podemos dar a nuestros hijos es servir a Dios en esas 4 formas de entenderlo, trabajando, esclavizándonos. Y ahorita les voy a explicar, por favor, no se me vaya a ir, no vaya usted a juzgar antes. Escuche esto para que Dios hable a su corazón, así como habló al mío, porque obviamente siempre que predicamos algo, el portador del mensaje siempre primeramente es exhortado y predicado por el Espíritu de Dios. Bienaventurados los mensajeros que entregan cartas cerradas, ¿verdad? Porque ellos van entregando cartas cerradas, no se enteran de ninguna cosa que hay en ellas. Pero qué duro será para aquel que se pone a abrir las cartas para leerlas antes de entregarla. Quizás muchas de ellas le van a afectar su corazón, porque cuántas cosas tristes y duras y difíciles no podría haber en esas cartas. Pero bueno, nosotros tenemos la palabra y es un espejo, mis amados, es el espejo del alma, y ahí lo leemos y Dios comienza a hablarnos con amor y con paciencia. La primera palabra, trabajar. ¿Quiere usted servir a Dios? ¿Quiere servirlo? Póngase a trabajar por Él. ¿Cómo podemos trabajar por Él? Porque esa es una gran pregunta, ¿no? ¿Cómo trabajar por Dios? Oh, ya sé, voy a ir a limpiar los baños de la iglesia. Bien hecho, perfecto, es muy bueno. Oh, ya sé, voy a acomodar las bancas antes de que empiece el culto, las voy a sacudir. O voy a estar en la puerta para recibir a la gente y voy a hacer mi mejor esfuerzo. Servir a Dios, quiero trabajar por Él. Voy a ir a la iglesia, están construyendo y voy a ir a hacer un agujero y voy a ayudarle al albañil. Y todo eso está muy bien, está perfecto, perfecto. Pero fíjese, hay una historia en Juan capítulo 5 que habla sobre un milagro que Jesús hizo a una persona. Después de ese milagro hubo una gran controversia, como siempre que el Señor hacía algo sorprendente, algo milagroso, en lugar de que las personas cayeran a sus pies, muchas lo hicieron, pero la Biblia retrata de que la mayoría endurecía su corazón, sobre todo los religiosos, fariseos y todos aquellos que estaban en contra de Jesús, lo que hacían era criticar lo que Él estaba haciendo, y no fue la excepción, así pasó. Jesús llega a un estanque llamado Betesda, cuando todos han leído esa historia, y hay un paralítico ahí que tiene 38 años esperando a que un ángel, porque había una creencia de que cuando un ángel bajaba del cielo y metía su mano, entonces, hermanos, dice la Biblia que entonces, aquí está, fíjense, capítulo 5 del 1 al 17, había una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque, agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. ¿Se imagina usted eso? Gloria a Dios, o sea, imagínese. Pero ese hombre tenía 38 años ahí, paralítico. Y entonces Jesús, cuando lo ve y que él sabe que tiene mucho tiempo enfermo, yo espero que usted haya leído alguna vez la historia. Si no, aquí yo se la estoy platicando. No la estoy leyendo, pero se la estoy platicando cómo fue. Si usted la quiere leer, obviamente, pues está el capítulo 5 de San Juan, verso del 1 al 17. Cuando Jesús lo ve, le dice, ¿quieres ser sano? Pregunta, ¿verdad, mis amados? ¿Quieres ser sano?
Y entonces aquel hombre le dice, Señor, tengo 38 años aquí esperando que se mueva el agua. Y cuando se llega a mover, otro que puede caminar, que puede moverse mejor que yo, se me adelanta. Y entonces yo siempre quedo en la orilla. Y entonces Jesús, teniendo compasión de él, mis amados, lo mira y le dice, eres sano, toma tu lecho y anda. Vamos a leer esa parte. Aquí está, el verso 8. Le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo, y era de reposo aquel día. ¿Qué sucede después de esto, mis amados? Los fariseos y los religiosos de aquel tiempo ven a aquel hombre que conocían porque tenía 38 años en ese estanque, enfermo, esperando que se moviese el agua. Claro que todo el mundo lo conocía. Cuando lo ven, cuando lo ven caminando, le dijeron, fíjese lo que dice aquí, al instante aquel hombre, en el verso 10, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, no te es lícito llevar tu lecho. ¿Por qué? Porque era un sábado, era un día de reposo y estaba prohibido el trabajo. Cualquier cosa que se hiciera, no se podía hacer comida, no se podía prender lumbre, no se podía trabajar, no se podía hacer ningún esfuerzo físico. Era un día de descanso absoluto para dedicarse al ayuno y a la oración. Y estar en las sinagogas y estar dedicados a Dios el sábado. Entonces, cuando ellos ven que este hombre lleva su cama, entonces le dicen, hey, ¿qué pasa contigo? No te es legal llevar tu lecho. Y entonces él les dice, el que me sanó, fíjense mis amados. O sea, el religiosismo de aquellas personas no lo dejaron ver, no les dejó ver que aquel hombre estaba caminando, hermanos, y tenía 38 años, 38 años, mis amados, de estar enfermo. ¿Hasta dónde llega la mente nublada cuando cuando la religión nos ha absorbido nuestro criterio propio, cuando se ha adueñado de nuestras ideas, cuando el religiosismo nos ha hecho tanto daño, mis amados? Qué tristeza es que no podamos ver más allá de nuestras narices. Estos hombres, en lugar de verlo y decir, oh, mira el paralítico, sí, oh, todo el mundo lo conocemos, tiene 38 años ahí. Gloria a Dios, un ángel descendió del cielo seguramente y agitó las aguas. ¿O qué pasó? ¿Quién te sanó? En lugar de tener esa curiosidad para dar gloria a Dios, no, lo primero que dijeron, oh, este está infringiendo la ley y está llevando su lecho. Mis amados, hacer ese tipo de cosas lo único que hace es alejar la gloria de Dios de nuestras vidas. Eso no es servir a Dios. Yo le aseguro que ellos estaban pensando que estaban sirviendo a Dios, reprendiendo a aquel infractor de la ley. Pero ¿qué es servir a Dios? Lo deja muy claro Jesús en el versículo 17. Fíjese, cuando lo increpan, cuando van los fariseos y les dice, déjenme ver en qué versículo está. Después le dio Jesús en el templo, el hombre se fue. Oh, por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Pero Jesús les respondía diciendo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Servir es trabajar, hermanos. Servir es trabajar. Usted dirá, pues sí, yo voy y barro el templo. Sí, pero eso es algo más que trabajar en un templo. Servir es trabajar, y quiero que lo entienda. La aplicación de esta palabra para usted y para mí es trabajar por el otro, por el prójimo. ¿Qué hemos hecho por el prójimo? Esa es la pregunta. Ahí es donde está el servicio que Dios quiere ver. Vamos a servir al prójimo. Vamos a servir a los demás. Como lo hizo Jesús. Jesús vio la necesidad y sirvió a su prójimo. Usted dirá, hermano, pero pues tampoco podemos andar en la calle y a la gente que veamos luego querer orar por... ¿Y por qué no? ¿Por qué no orar por ellos? ¿Por qué no ofrecerles la oración? Obviamente, no los vamos a obligar. Pero se imagina cuántas veces en el día nos topamos con personas que hablan con nosotros, que nos dicen muchas veces sus necesidades, que amigos que nos hablan por teléfono para platicarnos problemas, y hablamos a veces por horas con ellos y lo último que decimos, ándale pues bye. ¿Y el servicio? ¿Y el trabajo para Dios? ¿De qué sirve haber estado una hora platicando y quizás hasta testificándoles si no terminamos esa plática con una oración? O cuando menos con intentarlo, mis amados. Cuando menos con intentar decirles a ellos, oye, que está muy duro, créeme que voy a estar orando por ti, quisiera preguntarte, no pedirte, quisiera preguntarte si te gustaría que hiciera una oración por ti.
Y a todos nos pasa, mis amados, a todos nos pasa. Me ha pasado a mí, seguramente le ha pasado a usted. Espero que no, pero pues lo más probable es que sí. Terminamos de decir las cosas, conocemos a una persona en la calle, de pronto se hace una plática informal. ¿Por qué no ofrecer una oración? ¿Cuál es el asunto? Estamos trabajando para Dios. Ayudar a las personas. Yo no sé cuántos de aquí que me están viendo o que me van a ver estén involucrados en la comunidad, por ejemplo. Hacer trabajo comunitario. Usted dirá, hermano, eso es servir al Señor. Trabajar para Él. ¿Cómo podemos trabajar para Él solo manteniendo un templo limpio? A ver, es muy bueno, está bien. Mantener un templo, edificar un templo perfecto. Cuando venga el rapto, todo eso se va a quedar, mis amados. Pero el trabajo para el prójimo, pertenecer a una asociación civil, ir a hacer trabajo comunitario. Si estamos viviendo en un pequeño pueblito en las tardes, ir y levantar basuras de los patios, ayudar a las personas que no pueden, quizás tienen sus patios hechos un desastre porque no se pueden mover, quizás ya están muy ancianos, vamos 2 o 3 a limpiar ese patio, ayudar a las personas. Eso es servir al Señor. Por eso es que Josué no les creyó al pueblo cuando dijeron, no, sí vamos a servir al Señor nosotros también. Él decía, si ustedes van a servir a otros dioses y van a hacer otras cosas, bueno, para ustedes, yo y mi casa serviremos al Señor. Ese trabajo que usted haga por su prójimo, ¿qué cree que va a pasar en el corazón de su hijo cuando lo vea? Va a quedar para siempre en su memoria. Y va a decir, mi padre, mi madre fueron personas que siempre servían a los demás. Y eso los va a ayudar a ellos para que en un futuro también lo puedan hacer. Recordemos, Jesús dijo que sanar a un enfermo era trabajo. Y dijo, mi padre trabaja. Hasta ahora mi padre trabaja y yo trabajo. ¿Y qué acababa de hacer el Señor? Sanar un paralítico. Vamos entonces a orar por las personas. Vamos a darles una palabra en cualquier oportunidad que tengamos. Déjeme hacer una oración por usted. ¿Me permite hacer una oración por usted? Ay, pues es que luego, está bien, no se preocupe. Cuando usted se sienta lista o listo, con mucho gusto voy a hacer una oración por usted. Por lo pronto en mi casa yo voy a orar por usted para que Dios lo ayude. Y créame que eso queda en el corazón de las personas, mis amados. Y eso es parte del servicio. Segunda palabra, o segunda forma de ver el servicio. Número 1 dijimos trabajar por el Señor. Y trabajar por el Señor es trabajar por los demás. Ese es el trabajo para el Señor. Porque es la gente, el mundo, quienes nos necesitan, mis amados hermanos. Ellos son quienes necesitan el trabajo de la iglesia. Número 2, esclavizar. Quizás es la más difícil de entender y de ejecutar, ya que esto significa perder nuestra libertad. ¿Queremos servir al Señor? Hay que esclavizarnos entonces. Hermano, pero ¿cómo? Ahorita en estos tiempos donde la libertad de expresión, la libertad de actuar, la gente ahorita está hablando de libertades y libertades. Hay una rayita tan delgada, mis amados, entre la libertad y el libertinaje, que nunca nos damos cuenta cuando ya cruzamos del otro lado. Pero claro, no voy a hablar de eso. Estoy hablando de que esclavizarnos al Señor significa poner a un lado nuestra voluntad para someternos a la voluntad del Señor. Y eso es duro, es difícil, es complicado, pero eso es parte del servicio. ¿Quieres servir a Dios? Someta su voluntad a la voluntad de Él. Hay un texto muy, muy poderoso que dice, si tu ojo te es ocasión de caer, saca tu ojo, porque mejor está entrar al reino sin un ojo que con los dos a la perdición, al castigo eterno. ¿Qué significa eso? ¿Que tenemos que sacarnos el ojo? No, mis amados. Que si este ojo me es ocasión, si los ojos me son ocasión de caer, no me los voy a sacar literalmente. Pero yo tengo que someterlos a la voluntad de Dios. Y si estoy viendo cosas que no le agradan al Señor, tengo que someter ese impulso a la voluntad del Señor, porque yo soy un esclavo y no tengo voluntad. Tengo la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es que estos ojos los deba de cuidar. O sea, es un ejemplo solamente, mis amados. Y eso podemos aplicarlo para todas las cosas de la vida en las que tenemos que estar sometidos al Señor. Y es algo muy duro, es muy difícil, sí, es muy complicado. Pero es la forma que Dios tiene, amados hermanos, de cuidarnos. Es la forma que Dios tiene de que nosotros seamos mejores personas. Entonces, si no queremos ser esclavos del Señor, hermanos amados, vamos a ser libres. Pero ¿qué dice la Biblia? Hay de aquellos que queriendo salvar su vida, cuando creen que la han salvado, en verdad la están perdiendo. Bienaventurados los que por causa de mí
parece que pierden su vida, porque con ello la han ganado. Espero que usted entienda eso que dice el Señor. Hay un versículo en Mateo 16:24 que dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dijo el Señor? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Eso es esclavitud. Y estamos hablando, hermanos, de una esclavitud que no estamos hablando de una esclavitud de látigo, ¿no, hermano? Olvídese, ser esclavo del Señor es lo máximo, es donde hay más libertad. Porque una vez que uno se esclaviza al Señor, entonces su carne está sometida y entonces uno es libre. Porque hay muchas cosas, mis amados, muchas cosas que no quisiéramos hacer, pero que hacemos. Y que nos duele hacerlas. Y que nos incomoda hacerlas. Y que nos avergüenza hacerlas. Y no queremos hacerlas, pero las hacemos. Estamos siendo esclavos de esas cosas. Prefiero ser esclavo del Señor. Porque si soy esclavo del Señor, soy libre de esas cosas. ¿Me entiende? Porque someto mi voluntad al Señor. Número 3. Ya dijimos trabajar, esclavizar. Otro significado de servir a Dios es adorar. Este podría ser el más fácil, ¿no? Usted dice, no, mi hermano, pues adorar. Señor, gloria a tu nombre, bendito seas. No, eso es algo muy fácil. No se crea. Parece que es el más fácil. Puede ser que sea el más fácil de entender. Quizás no siempre es más fácil de cumplir. ¿Qué quiero decir con esto? Porque adorar a Dios en todo tiempo, y márquelo usted en rojo, en todo tiempo, puede ser más difícil de lo que pensamos. Sí, cuando todo va bien, cuando todas las cosas nos están funcionando, cuando todo está cayendo en su lugar, cuando después del punto final se baja uno al renglón y empieza usted con mayúscula, que todo está muy bien, todo es perfecto, todo está limpio, todo está claro, pero cuando viene la tempestad, cuando viene la enfermedad, cuando viene la escasez, cuando vienen cosas a lastimar nuestras vidas directa o indirecta, hablando indirectamente si es a los hijos o a los hermanos o a los padres, que no es tan indirecto, ¿verdad? Es también de una manera muy directa, pero no hablando ya que lleguen a uno, sino a las personas que uno ama, que a veces uno desearía que mejor le llegaran a uno. Cuando pasan esas cosas, ahí es donde debemos de servir al Señor en la adoración. Y muchas veces fallamos, mis amados. Porque cuando estamos pasando por situaciones ahí, en lugar de que digamos, gloria a Dios, Señor, gloria a tu nombre, tú tienes un plan en esto y me vas a ayudar a salir bien, vamos a salir bien de este asunto. Lo primero que decimos es, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué no me ayudas? ¿Por qué no me oyes? Hermanos, tenemos que aprender a servir al Señor en la adoración. Ya le dije, la palabra servir significa 4 cosas. Tiene esas 4 implicaciones, tiene esas 4 formas de verla. Y cada una es muy válida, mis amados. Una es trabajar, como lo dije hace un momento. La otra es esclavizarnos. Voluntad nuestra es la voluntad de Dios. La voluntad de Él es mi voluntad. Tercero, adorar, que no es tan fácil como se ve. Servir al Señor es adorar entonces. Pero no vamos al templo y adoramos a Dios. Oye, pues está bien, estamos en un lugar cálido, con gente agradable, en un ambiente muy agradable, festivo, de adoración, de alabanza. ¿Quién no va a adorar? ¿Apenas una piedra? ¿O apenas alguien que esté muy imposibilitado para hacerlo, espiritualmente hablando? Pero si usted está ahí porque va a ir a gozarse al culto, usted va a adorar y va a bendecir con mucha libertad en el culto. Pero cuando llega a su casa y ve que hay una ventana quebrada y que le sacaron todas sus cosas unos ladrones y que nadie vio nada, ahí, hermanos míos, es donde tenemos que ver lo que significa la palabra adorar. Salmos 34:1 dice, bendeciré a Jehová, ¿cuándo? En todo tiempo. Su alabanza estará como de continuo en mi boca. Fíjese, Mateo 4:14. Usted lo va a ubicar rápido, porque Mateo 4, siempre cuando hablamos del capítulo 4, en los evangelios, por lo regular está la tentación de Jesús. En el capítulo 4 de Mateo, verso 10, Jesús le dice a Satanás, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Servir significa adorar. ¿Qué es lo que le dijo el diablo a Jesús? Todo esto te daré si postrado me adorares. Vete de aquí, Satanás. Mire, este es el claro ejemplo de que no siempre es fácil adorar. ¿Por qué? Porque cuando estamos pasando por una situación, por una necesidad, mis amados, el diablo viene a tentarnos para decirnos, ¿qué tal, ¿Cómo estás ahorita? Como un ratoncito que no sale de la ratonera. ¿Y dónde está tu Dios? ¿Y dónde están los hermanos? ¿Y quién te ha hablado? A ver,
Estás enfermo, te habló el pastor, te habló el hermano, te habló... pero no se trata de una cooperación porque eres al primero que llaman. Que el Señor reprenda al diablo en el nombre de Jesús. Porque esa es la voz de Satanás, mis amados, que el Señor lo reprenda. Hablándole a las personas. Que en el momento de la necesidad, del dolor, de la frustración, del coraje, de la enfermedad, en ese momento tenemos que levantar nuestras manos y decir: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Amén. Porque esa es la única forma que tiene nuestra alma de sanarse, de tomar fuerza, hermanos míos. ¿Por qué creen ustedes que el apóstol Pablo recomienda ser llenos del Espíritu Santo? ¿Por qué se habla sobre la llenura? Fíjese, cuando se habla de llenura, ¿qué es lo contrario de llenura? Vacío. Entonces eso quiere decir que si el apóstol dice antes ser llenos del Espíritu Santo, significa que si somos llenos del Espíritu Santo, también cabe la posibilidad de que un día estemos vacíos del Espíritu Santo. Y esto es algo que usted va a decir: pero hermano, ¿cómo? Sí, y usted véalo. Eso es lo que llama la gente que se está enfriando, dicen. El hermano fulano estaba aquí muy fervoroso, muy lleno de Dios, y se empezó a alejar, y ya dejó de orar, y ya no viene al culto, y esto y lo otro, y lo fuimos a visitar. No, hombre, está bien frío. Está bien lleno de dudas, está esto. No podemos decir que está lleno del Espíritu Santo. Y yo no estoy diciendo que el Espíritu Santo ya no está con él. Estoy diciendo que no está siendo lleno. Es que hay algo dentro de nuestro corazón que necesita continuamente llenarse. Y el Espíritu de Dios es la mejor forma de llenar ese vacío. Es la única forma para que podamos estar plenos, completos, llenos, satisfechos, victoriosos, poderosos en Dios. Por eso el salmista decía: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Cuando me vaya bien, cuando me vaya mal. Sobre todo cuando me vaya mal. ¿Por qué? Porque ahí es donde se vacía mi gozo, se vacía mi paz, se vacían esas cosas. Pero entonces ahí es cuando yo debo de empezar a alabarlo, porque cuando lo alabo, comienzo a llenarme otra vez de su presencia, de su bendición. Entonces dijimos, servir a Dios es trabajar por Él. ¿Cómo? Sirviendo a los demás. Trabajar por Él, sirviendo a los demás. Esclavizarnos al Señor es poner nuestra voluntad en sus manos, que su voluntad esté encima de la nuestra. Adorar, bueno, pues aunque dijimos que puede ser muy sencillo, pero no lo es, porque hay que adorar en los momentos más complicados de nuestra vida, que es cuando más lo necesitamos. Y por último, mis amados, cultivar. Esto es maravilloso. Cultivar. La definición de cultivar es hacer en la tierra las labores agrícolas necesarias para plantar en ella plantas y semillas, o para cuidar lo plantado y obtener frutos de ellos. Fíjense qué bonita definición. Cultivar. Es muy noble la agricultura. Puede ser muy noble, ¿no? Claro, a veces hay problemas, pero cuando se dan las condiciones y todo está bien, es muy noble. ¿Por qué? Porque usted abre aquel huequito, pone aquella semilla, la cubre, le pone lo necesario para que esté bien, y a los días comienza usted a ver algo están haciendo ahí. Es algo muy lindo, es un milagro, es como el nacimiento de un hijo prácticamente. Es un milagro de Dios, que esa semillita que muchas veces cuando uno la agarra te parece que ya no sirve, que está seca, que ya está muerta, pero no, ahí hay vida. Y cuando se combina con las condiciones climatológicas y de tierra, de ahí sale vida otra vez. Qué sabio es nuestro Dios. Gloria a su nombre. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Qué bonito es eso. Bueno, volviendo al tema, ¿no? Cultivar es una forma de servir a Dios. Te dirá: hermano, ¿tengo que poner una maceta en la casa? No es por ahí, mis amados míos. La Biblia enseña que estamos obligados a dar fruto. Óigalo bien, obligados a dar fruto. Y ahí es ahí donde tenemos que cultivar. Fíjese cómo se fue desarrollando el tema, ¿no? De pronto estamos hablando de trabajar por los demás, ¿no? Servir a Dios es trabajar por los demás. Estamos hablando del prójimo, que pues la Biblia lo enseña muy claramente: ama a tu prójimo como a ti mismo. Luego hablamos de esclavizarnos, ¿no? De someteos pues a Dios, resistid al diablo, dice, y de vosotros huirá, decía San Pedro. Someteos pues a Dios, esclavícense, que Él sea su amo y Señor. Resistan al diablo y de vosotros huirá. Fíjense nada más qué bonito consejo del apóstol. Y luego estamos viendo aquí la palabra de adoración, adorar. Tenemos que adorar a Dios. Tiene que ver con nuestra gratitud, nuestra admiración, porque adorar es admirar. Admiramos, como ahorita lo que dije, la planta, tuve que cerrar mis ojos y decir: gloria a Dios, gracias, Señor. Eso es adoración. ¿Por qué? Porque
Admiro la ingeniería, admiro la inteligencia, la sabiduría, el diseño tan perfecto que Dios hizo en todo el planeta. Así que bueno, pues eso me lleva a mí a adorarlo. Entonces hay que admirar la obra de Dios, hermanos. Como decía el salmista, ¿verdad? Cuando veo las obras de tus dedos, las estrellas que tú formaste, digo, ¿quién es el hombre? Aleluya. Ay, gloria a tu nombre, Padre. Gloria a tu nombre. Gloria a Dios. Entonces, mis amados hermanos, es muy, muy importante que usted y yo aprendamos esto. Hay que cultivar. Cultivar es el jardín que hay en nuestro corazón, exactamente. La Biblia nos obliga a que demos fruto. Juan capítulo 15, verso 16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. No es una opción, no. Los he puesto para que lleven fruto. Es obligatorio que tengan fruto y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Aleluya. Fíjense, mis amados, qué interesante es esto. Qué interesante es saber que servir al Señor es dar fruto. ¿Cómo está el jardín de nuestro corazón? Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. 7 frutos. ¿Cómo está ese jardín? ¿Qué hay dentro de ese corazón suyo y mío? ¿Cómo están? ¿Hay amor? ¿Hay gozo? ¿Hay paz? ¿Hay paciencia? ¿Hay benignidad? ¿Hay bondad? ¿Hay fe? Quizás en cada uno de ellos, usted cuando los mencioné, ojalá le haya venido alguna imagen. A lo mejor le vino alguna imagen de cuando dije hay amor y usted despreciando a su esposa o a su esposo, tratándolo mal, tratándola mal, no apreciando el trabajo que hacen. Quizás, solamente digo, ¿verdad? Quizás a otros cuando dije paciencia, lo primero que se acordaron fue cuando azotaron la puerta, ¿no? Enojados, porque no los atendieron como ustedes querían o en el momento que ustedes querían. En fin, pues, ¿cómo está el fruto del Espíritu dentro de nuestro ser? Estamos obligados a cultivar, porque eso es servir al Señor. Cultivar es servir al Señor. Si yo cultivo dentro de mi corazón, con todo mi ser, un jardín espiritual para Dios, estoy sirviéndolo a Él directamente. ¿Por qué, mis amados? Porque eso me va a servir a mí y le va a servir a muchísimas personas que están a mi lado. Si yo cultivo el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, si los cultivo, entonces voy a tener para la gloria de Dios, mis amados hermanos, voy a tener para la gloria de Dios una gran bendición en mi ser para compartir. Voy a poder compartir, mis amados, con las personas. Voy a poder compartir con las personas toda la bendición del Señor. Permítanme, déjenme ver aquí algo. Perdón que me estoy moviendo, pero a ver. Sí, hermanos, a ver. Quiero decir el texto completo. Es 22-23. Perdón que ahí me comí un pedacito. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Amén. Bueno, el mejor cocinero. Ok, no es que yo sea mejor cocinero, obviamente que no, hermanos. Pero ahí está. Dos más que faltaban, que es ¿dónde está? Casi ya no veo. Mansedumbre y templanza. Esos frutos, mis amados hermanos, lo que hacen es bendecirnos a nosotros y bendecir a los que nos rodean. Y eso es servir al Señor. Porque cuando usted llega a un lugar con ese fruto de amor, de paz, de paciencia, de mansedumbre, de templanza, usted cambia el ambiente de ese lugar. Con su pura presencia se va a poder sentir que usted tiene algo especial en su corazón. Y eso es servir al Señor. Porque quienes lo vean van a decir, oh, yo quisiera tener lo que Él tiene. Entonces, mis amados hermanos, espero que usted y que yo podamos sentir dentro de nuestro corazón la necesidad de retarnos personalmente para decir, yo quiero tener eso dentro de mi ser, quiero servir al Señor, como dijo Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Por qué yo y mi casa? Porque si usted sirve correctamente al Señor como debe ser, su casa también lo va a hacer. Usted no tiene que obligar a nadie, su casa también lo va a hacer. Me ha pasado a mí por experiencia, hermanos. Doy gloria a Dios, gloria, gloria, gloria a Dios. Porque todos los días puedo acostarme en mi cama, dar gloria a Dios por el día y ni siquiera pensar
¿dónde estarán mis hijos? Porque estoy seguro que están en sus casas o que están en un lugar seguro. Y todo esto, hermanos míos, es por obra de Dios, amén, pero también por el trabajo de sus padres. Y yo lo quiero animar a usted, trabaje por eso, sirva al Señor apoyando a los demás, sirva al Señor ayudando a las personas, su hijo lo van a estar viendo, sirva al Señor, mis amados, esclavizándose a Él, dándole al Señor su voluntad. Sirva al Señor adorándolo en todo tiempo, no solo cuando tenga, sino cuando no tenga, pues también adorar al Señor. Sirva al Señor cultivando su carácter, los frutos del Espíritu Santo dentro de usted, que florezcan, que se vean, que los demás puedan verlo. Eso hará que se cumpla lo que dijo Josué. Yo voy a servir al Señor, pero mi casa también. Yo y mi casa serviremos al Señor. Bien, mis amados. Quisiera hacer una oración por ustedes. Quisiera hacer una oración en este día. Espero que usted haya entendido el mensaje, que se lo lleve en su corazón. Usted tiene la oportunidad después de verlo otra vez en partes específicas que quiera usted analizar de nuevo. Cualquier comentario, hermanos míos, que usted tenga, pues hágamelo saber. Comparta por favor el video. Si lo puede hacer, sería muy bueno. Compártalo en su muro, con sus amistades. Pues si hay alguien por ahí que pudiera tocarle el corazón. Vamos a orar. Padre, gracias por darnos esta oportunidad, por esta gran bendición, Señor, que nos permites de haber escuchado tu palabra. Te pido por ese pueblo que está ahí, que está escuchando o que va a escuchar este mensaje, que le toques, Padre. Tócale, Padre, en el nombre de Jesús, para que ellos sientan la necesidad de servir. Queremos servirte, quiero servirte, Señor, en cada una de las áreas que hablaste hoy. Espero que mis hermanos también sientan ese deseo, Señor, de trabajar por los demás, de enrolarse en la sociedad, de ayudar al prójimo, de esclavizarse a ti, Señor, es decir, poner su voluntad por debajo de la tuya, que tú siempre estés gobernando, Señor, nuestros impulsos, nuestros pensamientos. Quiero servirte adorándote, Padre, en todo momento y en todo lugar, esté bien, esté mal, esté más o menos, siempre adorarte. Por último, ayúdame a cultivar, Señor, ayúdame a cultivar el fruto del Espíritu dentro de mi ser. Quiero servirte cultivando, Señor, todas esas buenas cosas que el Espíritu de Dios tiene para mí y que muchas veces hemos hecho a un lado, Señor, porque no queremos dejar lo malo que tenemos para dejar que lo bueno crezca. Bendice al pueblo que oye y a los que van a escuchar, en el nombre de Jesús. Y llévanos bendecidos a nuestras casas, Señor. Si estamos en nuestras casas, pues ayúdanos mañana que vamos a empezar a trabajar, que todo salga bien. Y gracias, Señor, por tu bendición. En el nombre de Jesús, que así sea. Amén. Que Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Besos, abrazos para todos. Aquí nos miramos primeramente el Señor. Próximo domingo a las más o menos 4 de la tarde de aquí, de Arizona. Ya usted sacará su cuenta donde nos esté viendo. Amén.